me escuchas? A ver si ahí sí se te escucha mejor. Escucha. Catecismo, aparte de la Biblia, está siendo una herejía terrible. Te hago una pregunta. O sea, cuando ustedes dicen, como Gibran dijo también, que está igual a espiritual, está lo que dice la Biblia en el catecismo. Cuando dicen eso, ustedes están siendo cometiendo una herejía y una blasfemia. ¿Por qué? Porque cuando tú dices eso, nació la Biblia y nació también el catecismo en la mente del Señor. Eso es lo que dicen ustedes. No, mira, te voy a decir una cosa que es muy importante. Hay un escritor, ¿Cómo? Antonio Piñero. Este señor ha sido profesor, es catedrático también sabe lengua y literatura griegas, filología del Nuevo Testamento. Él conoce y comenta en textos griegos, bíblicos y patrísticos, literatura cristiana primitiva y lengua copta. Ajá. Ya dime primeramente qué es patrístico. Bueno, él tiene una tesis. Hablan ustedes de la... Sí. Los católicos hablan de la... Ajá, no, pero primero quiero abordar el tema para no salirnos del catecismo, ¿no? Este señor, junto con otras personas, ha estudiado muy a fondo el cristianismo primitivo. ¿Por qué te lo comento? Porque tiene una tesis doctoral y aparte tiene estudios y ha hecho estudios de mucho interés acerca de la religión cristiana. Y él, en esto de la filología es una ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Esta técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos. O sea, estas personas son estudiosas y no se van a basar en cualquier cosa que encuentren o que les digan, sino que arman estudios, o sea, estudios, se puede decir a la par de estudios teológicos, porque conllevan mucha teología, y en el caso de, por ejemplo, el significado de catecismo, o catequesis, primero, mira, te voy a decir lo que dice aquí el diccionario, es ejercicio de instruir en cosas pertenecientes a la religión, arte de instruir por medio de preguntas y respuesta, lugar o reunión donde se imparte la doctrina cristiana. O sea, no está peleado. Te explico el porqué de la catequesis y de dónde viene el cristianismo católico, ¿no? Que nosotros llamamos católico por ser universal. Dice aquí, fuentes para el conocimiento de Jesús. La segunda generación cristiana puso por escrito sus ideas sobre la personalidad de Jesús. ¿Sí? Dice, poco a poco estos creyentes se interesaron por la figura de Jesús en sus más variados aspectos, siguiendo los métodos de enseñanza de los rabinos. Y aquí dice que el problema estriba en conocer hasta qué punto esta catequesis respondía al mensaje. Si no había dicho a dichos libros, dichos textos, ¿cómo podía, digamos, en el cristianismo primitivo, tú hacerle preguntas al maestro más cercano al apóstol o a quien vivió con Jesucristo, ¿no? Dice aquí, escritos de Pablo son los más antiguos de la comunidad cristiana, anteriores a la composición de los evangelios. Son contemporáneos de la primera comunidad cristiana y de la transmisión oral. Existían ciertas formas anteriores a los evangelios que recogen los rasgos fundamentales del mensaje de Jesús, que respondían a las vivencias de la primera comunidad cristiana, o sea, la católica. Quedaron reflejados en los discursos recogidos por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, redactados alrededor del año 90. Por tanto, pertenecen a la segunda generación de creyentes en Jesús. Estos discursos debieron ser tomados por Lucas de una fuente muy antigua. Están llenos de giros arameos, lo que parece indicar que proceden de la comunidad de Jerusalén. Aquí más adelante
Dice, los escritores cristianos mencionan a Jesús, dan muy pocos datos sobre la figura. Por orden cronológico son los siguientes. El historiador judío Flavio Josefo, que presentó la destrucción de Jerusalén y durante algún tiempo militó entre los fariseos. De pasada menciona a Jesús en sus antigüedades judías, obra publicada en el año 90, es el año que te había yo dicho. Por esta época vivió Jesús, un hombre excepcional, ya que llevaba a cabo cosas prodigiosas. Maestro de personas que estaban totalmente dispuestas a prestar buena acogida a las doctrinas de buena ley. Conquista a muchos entre los judíos e incluso entre los helenos. Este era el Cristo. Cuando al ser denunciado por nuestros notables se cortó. Bueno, mira, Flavio Josefo fue un historiador. Déjame terminar, ¿no? Ya sabes que yo escucho, ¿no? No, sí, eso está muy bien, ¿no? Pero yo te lo digo porque hay mucha historia. Y el hecho de que tú te saltes parte de la historia no significa que no existan, ¿no? Porque ¿quién finalmente hizo los evangelios o juntó los evangelios que tú lees, que tú estudias? O sea, tú tienes unos evangelios gracias a alguien que los recopiló, a mucha gente que los compiló, que se tomó la tarea, ¿no? De la amabilidad. Ajá. Yo sé que fueron los católicos, yo sé que fueron inspirados por Dios. Y realmente pues fueron inspirados por Dios para que hagan esto. Independientemente, Dios sabes, escucha bien, independientemente sea la católica, sea cualquiera que haya dado los papiros y haya traducido a varios idiomas, no solo en español, eso no es potestad del hombre. Eso quiero que entiendas un poquito. Eso no es potestad del hombre porque está escrito. Si el hombre no habla, las piedras hablarán por el hombre, dice. Pero Dios utilizará las piedras para que él cumpla su propósito. Entonces escucha bien. Nadie niega que fue en el concilio. Fue varios concilios, creo que hay como 3 concilios. ¿Verdad? Que gente católica, teólogos católicos, fueron inspirados para realizar este compendio escritural de la Santa Biblia. Pero eso no quiere decir que fueron ellos. ¿Entiende, David? Yo sí creo, le doy gracias a Dios. El punto es cuando el hombre se adjudica algo espiritual que no es el hombre. Por ejemplo, nosotros decimos la Biblia, ¿ok? Ahora demuéstrame escrituralmente que la palabra de Dios dice católicos, yo levantaré una iglesia católica en la cual yo demostraré mi poder en esa iglesia. No lo dice. La cosa que haya utilizado gente católica, teólogos, por el Espíritu Santo, porque de él nadie se puede escapar para hacer lo que él quiere. Y recuerda que también utilizó a este rey, a Ciro para defender a su pueblo judío, pero después lo desechó. Hay muchos que profetizaron en nombre de nuestro Dios, pero después lo desechó Dios. Eso no quiere decir nada que estos son hombres espirituales, son hijos de Dios. No. Judas Iscariote fue utilizado por Dios, fue a predicar, sacó demonios, hizo muchos milagros, pero esa era la voluntad perfecta y agradable de Dios para utilizar a este hombre, mas no fue salvo. Eso no quiere decir nada, David. Mira. Eso no quiere decir nada por lo que escucha. Entonces, admitimos que fue escrito por inspirado para que esta Biblia esté en todo el mundo por esos concilios, ¿sí? Por esos concilios. Ya, pero eso no quiere decir nada que la Iglesia Católica quiere entrar por nosotros. Nosotros somos los que escribimos la Biblia. Y eso está mal. Ahí es donde hay un error. Mira. Porque no son humildes. ¿Sí me estás entendiendo?
Sí, no, mira, si quieres hasta te grabo para que te escuches, porque claramente estás, obviamente en tu postura protestante, estás rechazando algo que yo te estoy diciendo y no te lo comento, o sea, como tú me dices, no, pues yo me estoy yendo a escrituras históricas que a pesar de que no están dentro de la Biblia, tienen la misma antigüedad. Por consiguiente, lo que muestran y lo que enseñan es la información de esa misma época. ¿Por qué te digo que es importante? Porque... Más no, yo no estoy en contra de los amigos católicos, yo siempre digo. ¿No? O sea, no puedes decir que un católico es tu amigo y tú decir, no, estoy en contra de los católicos o de su iglesia. Porque si tú estás hablando de una familia, porque la iglesia católica es una familia, debes tomar en cuenta que si te metes con uno, te metes con todos. Yo te puedo decir que precisamente por eso te nombraba este historiador, ¿no? ¿Por qué? Porque él recopila varios testimonios de lo que sucedió. ¿Y por qué es importante? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que ver un poquito la historia? Porque el que no aprende la historia está condenado a repetirla. Ok, escuchemos ya verás. ¿Sí? Hagamos una pausa ahí. Hagamos una pausa. Los historiadores, los teólogos, como tú dices que él sabe tantos idiomas, inclusive hebreo y griego, y está recopilando todo, haciendo estudios de la palabra de Dios, palabra por palabra, está bien, no lo niego. Pero ahora, de todos estos historiadores que tú dices, desde el año 90, en verdad enseñaron Biblia, en verdad no torcieron la Biblia, en verdad no pusieron dogmas en las escrituras, no pusieron enseñanzas de hombres. Mira, como lo hay ahora en la Iglesia Católica. Nadie dice lo que tú estás hablando, nadie niega. Hay hombres rescatables, buenos en la Iglesia Católica, en los mormones, en toda religión, dice Dios, que tiene remanente. Pero acá lo que estamos tratando, amigo David, es las almas. Por eso dice nuestro Señor, cuídate de la doctrina que escuchas, cuídate. Entonces, si fuese así por historia, como tú dices, por historia, y meten herejías, meten doctrinas de hombres, meten dogmas, meten tantas situaciones que Cristo no enseñó en sus santas escrituras, entonces dime, ¿de qué religión estamos hablando? No, escucha, cuando tú pones sobre la palabra de Dios eterna. Y eso lo que me da más tristeza es de los católicos que dicen la Biblia, y cuando se les habla de la Biblia, le hacen a un lado a la Biblia y ponen el catecismo sobre la Biblia. Pero estás hablando de un catecismo que no conoces, o sea, un catecismo que en tu vida has leído, algo que tú dices, yo no lo conozco, yo no lo he leído. O sea, cuando tú lo leas, pues vamos a hablar realmente de catecismo. O sea, es como si yo hablara de tu familia y yo no la conozco. O sea, el catecismo es una parte importante. Pero escucha. Mira. Entonces, cuando tú añades o quitas de la palabra de Dios, es anatema, dice la palabra. Entonces, no podemos regirnos en una palabra inspirada por hombres a una palabra inspirada por el mismo Dios eterno. Bueno, pues es el punto, mira, David. Qué bueno que tocas ese tema. ¿Y por qué quise hablar de historia? Precisamente para retomar, digamos, que ya pasaron 2000 años, que lo que tú dices no es nada nuevo, y lo que tú manejas o lo que tú pretendes comunicar ya se venía dando, ¿no? Anteriormente no había, o no se les llamaba protestantes, porque el protestantismo vino con Lutero, ¿no? Después de 1500 años, 1600, de ahí nace el protestantismo. Espérame, déjame terminar, yo ya te dejé hablar. Dice aquí en este libro,
que hay un requisito de los apóstoles, según Didache. Didache es, en la historia es un personaje, no puedes decir que no existió. Dice aquí, junto con Orígenes y Eusebio, estas personas existieron. Era la actividad misionera ininterrumpida. Estos misioneros peregrinos en la primera mitad del siglo II son llamados apóstoles también. Su actividad duró todo el siglo II. Según Orígenes y Eusebio, pero según el primero, ya no se les llamaba apóstoles. Se ignora prácticamente todo acerca de la predicación misionera del siglo II. Tan solo se sabe que Panteno es otro personaje, predicó en la India. Todos ellos, pues, ya como te lo había dicho, ¿no? Cuando inició la Iglesia Católica. A comienzos del siglo III había pocos de esos misioneros. Los profetas se mantuvieron hasta el final del siglo II y su decadencia quizás se debió a los excesos del profeticismo entre los montañistas. La Didache prueba que existían en su tiempo muchos falsos profetas. Un caso flagrante es de una persona que le llamaban peregrino Proteo. Este personaje Proteo no se le puede llamar protestante porque es mucho antes, pero aquí se les llamaba charlatanes, cuya vida conocemos por Luciano de Samosata, que fue el que lo ventiló, lo describió. Se afincaba en una comunidad o iba de un sitio a otro en compañía de cristianos, embaucando y estafando a los cristianos incautos. O sea, se valía de unos para agarrar otros. Con las profetas se mezclaban fácilmente los charlatanes. Celso es otro personaje. Hacia el año 177 traza un cuadro muy vivo de esta gente sin escrúpulos. O sea, fíjate bien, yo te estoy hablando del año 177, ¿sí? Que vivía a costa de los incautos y que frecuentemente actuaron como parásitos aprovechando el modo de predicar de los cristianos primitivos. Dice el texto aludido: mira, ya que Celso promete explicar cómo se profetiza en Fenicia o Palestina, como cosa que él ha oído y puntualmente observado. Consideremos también este punto. Empieza diciendo que hay diversas claves y clases de profecías, pero no las explica. Tampoco hubiera podido que se trata de una baladronada mentirosa. Veamos, pues, la que dice ser más cabal entre los hombres de aquella tierra. Muchos son, dice, esos profetas, gente sin nombre que con la mayor facilidad y por cualquier pretexto echan sus peroratas dentro o fuera de los templos. De ellos hay quienes mendigando y recorren las ciudades y se meten por los campamentos, movidos, dicen, a dar oráculo. Cualquiera de ellos tiene a mano su acostumbrado discurso: yo soy de Dios, o hijo de Dios, o espíritu divino. Heme aquí que he venido, pues el mundo está ya pereciendo, y vosotros, oh hombres, perecéis por vuestras iniquidades. Yo os quiero salvar, y me veréis que otra vez retorno con poder celeste. Bienaventurado el que ahora me dé culto. Mas sobre ciudades y lugares arrojaré fuego eterno. Y los hombres que no saben sus propias penas se arrepentirán y gemirán en vano. Dice aquí: mas los que me creyeren los guardaré eternos. Seguidamente dice: después de estas balandronadas, añaden una tiramira de palabras desconocidas, desatinadas y totalmente obscuras, cuyo sentido ningún hombre entiende o pudiera hallar, pues realmente nada significan, pero a cualquiera y a cualquier insensato el charlatán le da la mejor ocasión de entenderlas
como se le antoja. Ahora, para ese año, 177 después de Cristo, cuando se vieron este tipo de problemas, ¿qué hace la Iglesia Católica? Dice aquí que Harnack ha valorado un texto de Teodoro de Mopsuestia, autor eclesiástico nacido en torno del año 350, que dice sobre ese tema: no se crea que el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, donde solamente a obispos y a diáconos había olvidado a los presbíteros, y la omisión se explica por el hecho de que al principio los nombres de presbíteros y obispos se usaban indistintamente por personas que desempeñaban el mismo ministerio. O sea, la iglesia tenía que estar unida. ¿Por qué? Porque había muchos charlatanes. Si no hay obispos, si no hay presbíteros, si no hay sacerdotes, se metía cualquiera. Al haber un orden eclesiástico, ya no daba cabida a que cualquier iluminado viniera y te dijera qué. Por eso te nombraba yo que desde hace muchos años había un estudio sobre la catequesis en torno a las escrituras, no la catequesis sola en torno a nada, ¿no? Y el círculo se tenía que cerrar precisamente para no permitir la entrada a ningún charlatán. ¿Por qué? Porque había muchos. O sea, nosotros no podemos permitir que alguien venga. ¿Qué haces tú? Divides. ¿Qué te molesta? Dices, no, yo soy amigo de los católicos, pero me molesta su iglesia, su familia. Y pues yo creo que por ahí no va, ¿no? Porque si el primer mandamiento dicen, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y Él solo servirás, y Jesucristo añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues realmente no estás amando al prójimo, porque incluso el Papa es tu prójimo, y Él no lo amas. Este tipo de cosas solo tratas de hablar mal. Mira. Por eso te digo, o sea, el trato solo estamos conversando, pero si tú quieres, yo te puedo dar muchos versículos de Mateo 23, cuando les dijo a los fariseos, no, pues yo también puedo leer la Biblia. Pablo también le dijo a Emineo y Epineto que pegaron a Satanás para que no aprendan a hablarse. Hay que denunciar su nombre y apellido. Mira, el amar al prójimo, eso no te hace cómplice de su pecado. Tú puedes amar, pero una cosa es ser cómplice de su pecado. Eso es lo que manda Dios. Dice, sabiendo hacer lo bueno no lo hace, también se te convierte en pecado. Sí, pero tú estás en otra religión, o sea, tú quieres evangelizar a uno que ya está evangelizado, o sea, no, es que lo que pasa, no se puede, o sea, ¿quieres hablar de Cristo a un cristiano? David, verás, escucha, David, tú y yo estamos de acuerdo que creemos en Cristo, ¿sí o no? Sí. Ya, ok. Tú y yo estamos de acuerdo que hay un Dios soberano, ¿sí o no? Claro. Ya, tú y yo estamos de acuerdo que hay un Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí estamos bien. Claro. Pero ¿qué pasa cuando tú dices que el catecismo es a la par en el sentido espiritual que la Biblia? Entonces yo no puedo estar de acuerdo. Jamás. Mira, te dije que es parte de... Eso te digo, escucha. No, yo por ejemplo, tú me dices, tu hijo es parte de ti porque es tu hijo, pero tu hijo no eres tú, ¿o sí? O al hablar con tu hijo, hablo contigo. Gálatas 1:6. Dice, cualquiera que traiga otro evangelio, que no sea el que vosotros han aprendido, sea anatema, sea maldito. Y si yo, Pablo, les predico otro evangelio que ustedes han entendido,
entendido y han escuchado sea maldito. Y si un ángel del cielo viene a vosotros a darles otro evangelio, es maldito. Apocalipsis 22, correcto. Que pues está imagínate, si yo escuchara palabras de ángeles, imagínate tú que te escuchara y que me dijeras y que yo te creyera. Es obvio, nadie puede decir Señor, Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha venido a nuestros corazones en el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Eso lo dice en Gálatas 4:6. Y está más que claro. Por eso, escucha, pero por eso hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa con los dogmas, David? ¿Qué pasa con los dogmas? Mira, con los dogmas del Papa Santo. Tú eres el que tienes problemas. Tú eres el que tienes problemas. ¿Por qué? Tú tienes problemas. Es que tú tienes problemas de no entender. Ahora dime, todos esos dogmas que tú tienes en tu iglesia católica y en el catecismo, ¿está en la palabra de Dios? Solo dime, ¿sí o no? Mira, te voy a decir una cosa. Tú hablas como si tuvieras una potestad. No, es que la potestad es la palabra de Dios. Yo no puedo salirme de la palabra de Dios. Pero tú hablas como si en verdad tuvieras un respaldo atrás que no tienes. Ni siquiera me contestas. Pero siquiera contéstame, mira, ya sé que estás grabando, pero siquiera contéstame. Mira, dime, sinceramente, mira Ángel, lo que tú dices, las tres cosas estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en lo que en la doctrina católica. Bueno, entonces, a ver, vamos, ok. Si vos eres más sincero, mira, si vos eres más sincero y eres más pulcro en el sentido espiritual, tú vas a decir, mira Ángel, en verdad, yo creo en el Cristo, creo en el Dios, en el Espíritu Santo, pero la doctrina católica tiene esto, y eso es lo que me han enseñado, y eso es lo que yo sé, y eso es lo que practico, diferente a la Biblia. Entonces, ahí tú no, porque es que tú quieres a fuerzas que nosotros no tengamos la Biblia. ¿Por qué? Porque según tú vives de la sola escritura. Y la sola escritura no es Dios, ya te lo dije. O sea, Dios vive en tu corazón, Dios vive David, en tu mente. ¿Quién te salva a ti? ¿Quién te salva? Mira, Cristo salva. Pero Cristo está en la Iglesia Católica. O sea, no puedes decir que no esté. O sea, también te leí parte del catecismo. Me da una tristeza, David. ¿Sabes qué? Me da una tristeza profunda. Porque tú sabes letra, tú sabes la palabra, y estás más terco y más insensato en este sentido que el Gibran. No, porque tú no quieres entender. O sea, mira, si tú a fuerzas... Pero ahora no me responde. Es que quiero que me respondas. Yo no estoy en contra. Escúchame. Yo no estoy en contra de lo que tú piensas. A ver, ¿Qué es tu pensamiento? tú quieres saber qué son los dogmas, ¿no? A ver, ¿quieres saber qué son los dogmas? Vamos desde un principio. ¿Estamos de acuerdo en las tres cosas, sí o no? Mira, sí, estamos de acuerdo. Nosotros creemos en Dios. Nosotros somos católicos, cristianos católicos. Y de ahí nos quieres tú a fuerzas de meter en que no somos cristianos, cuando tú eres otra religión. Eres otra religión, simplemente. No es otra religión, ¿entiende? No, eres otra religión. Tienes tus propias ideas y la gente que no piensa igual que tú, la desechas. Escúchame. Así eres. Párate. No estoy enojado ni me molesta. Nada más te digo lo que veo. No, pero párate un ratito. Ve todos tus videos, son odio contra el Papa, odio contra la Iglesia. Y eso que no hemos puesto cosas bíblicas acerca de ese tipo de odio, ¿eh? Mira, si todavía estamos aquí en privado, tú me estás grabando, eso no es problema. Mira, el punto acá, David, es cuando tú a la palabra de Dios, a la sola potestad, que dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cuando tú le involucras a la palabra santa, eterna, gloriosa, te involucras con un pensamiento humano, o le pones con escritura humana o doctrina humana, te estás adulterando. Ese es el punto que yo quiero que entiendas.
Por ejemplo, ya, si tú me dices, escucha bien, David, si tú me pones con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, no con el catecismo, porque esa es tu doctrina, el catecismo es tu doctrina, tú eres católico y tú entiendes el catolicismo y vas a defender el catolicismo. Yo no soy católico, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Entonces no puedo yo entender. Bueno. ¿Por qué? Mira, yo te creyera, reconectando, a ver. Bueno, ¿ya me escuchas? Mira, yo te creo, ya. Te voy a decir dónde erras. ¿Sabes dónde pierdes, amigo Ángel? Te voy a decir, ¿dónde pierdes y dónde divides? Cristo salva, nosotros nos forjamos que hay un solo Padre, un solo Espíritu y un solo Hijo. Pero cuando tú te metes con alguien, dices, no, es que yo no me quiero meter con... ¿Dónde tocas a María? Es que tú la odias. Mira, ya ahí se cae todo tu mensaje. ¿Por qué? Ya ves, entonces... Es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escucha, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tus palabras llevan ira, llevan odio, llevan confusión. En serio, o sea, perdóname que te lo diga, pero los protestantes así son. Tú me conoces tiempos también. Cuando te metes, no siempre hablo así. Podemos coincidir. Sí, pero escúchate cuando hablas. Y tú no quieres responder. Una cosa es que es que a fuerzas quieres que te respondan. Dime quién eres tú para que yo me obligues a responderte algo que no va. Es que tú eres pastor. Ahora, por ejemplo, mira, si tú me haces preguntas cristianas, evangélicas, yo te voy a responder. Pero si yo te hago preguntas católicas de tu doctrina, tú tienes que responderme porque tú estás en esa fe, tú estás en esa doctrina. Pero mira, y tú te voy a decir, otro historiador. Nos vamos a ir ya con alguien de este lado, dice, que habla sobre estas personas que tratan de sorprender a la gente, sea católica o no. Dice aquí, en un intento más, el protestantismo, por sorprender al católico ingenuo, utilizando un nombre genérico para dar la impresión de que no se trata de una secta, sino de gente cuyo único deseo es el de seguir a Cristo, asegura no pertenecer a ninguna religión o denominación, puesto que Jesús no fundó ninguna religión, sino que vino a enseñar el camino de la salvación, lo que ellos buscan de todo corazón siguiendo la Biblia. Tratándose de gente sin una verdadera preparación bíblica, no logran descubrir el engaño. Eso hablo de los incautos, no de los que los envuelven. De hecho, también ellos están organizados, contando con pastores, un conjunto de enseñanzas y la obligación del diezmo. Además, no caen en la cuenta de que Jesús, para que la salvación llegara a todo el mundo, no escribió ninguna Biblia, sino que fundó una sola iglesia, que en la práctica resulta ser la Iglesia Católica, de la cual salió la Biblia. Si se parecen al grupo que quieren hacer una aparente amistad cristiana y solamente han tenido o tienen éxito, tal vez por el atractivo que tiene el nombre hacia una secta en sí. Los cristianos protestantes, los malos protestantes, por decir, porque sí debe haber buenos protestantes y sé que los hay, representan una reacción al éxito que ha tenido la Iglesia Católica.